Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es sábado 11 de junio del 2022 y estamos en la reunión, creo que es la número 6, creo que sí, del ciclo Encuentros y Dispersiones, el transmalestar en la cultura en tiempos de Netflix, ¿no? Guerra y pandemia. Bueno, voy a pasar, como hago habitualmente, lo voy a hacer hospedador a Lisandro, ¿sí? Ahí te hago anfitrión. Ya está, Lisandro, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy habíamos quedado, o el título que le puse es el cuerpo, porque lo hablamos con Lisandro justamente, ¿no? De cómo pensar esto de los cuerpos en malabares, ¿no? Primero porque había puesto los cuerpos, había puesto el cuerpo, había puesto el cuerpo, ¿no? Como plantea Freud en el malestar en la cultura, el cuerpo. Y después pensándolo mejor, y habiéndolo hablado con Lisandro, puse los cuerpos, ¿no? Escribimos los cuerpos. Creo que se requiere pasar del cuerpo a los cuerpos, ¿no? En el punto en donde justamente poder hablar hoy en el malestar en la cultura, esto es que no hay el cuerpo, ¿no? Y sin embargo hay el cuerpo, pero vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de esta charla, en el sentido de poder pensar de qué se trata cuando hablamos del cuerpo. Cuando Freud habla del cuerpo, digamos, hay algunas cuestiones que hemos venido trabajando durante todos estos años de poder pensar justamente desde 3 ensayos hasta pensar los últimos textos de Lacan, en el 30, por lo menos los del complejo Édipo, en el punto de poder pensar justamente que hay algo de 3 ensayos con sus pies de página que insiste en el sentido de poder pensar ese cuerpo como tomado por esas 3 dimensiones que plantea justamente en 3 ensayos en relación a lo que está traducido, y él escribe así, las aberraciones sexuales, ¿no? La sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad. Es interesante, y una teoría sexual. Como ya hemos dicho en otros momentos, hay una dimensión de que cuál es la teoría sexual, ¿no? De que el inconsciente es sexual, esa es la teoría sexual que uno podría decir. De esos 3 ensayos sostienen justamente que el inconsciente es sexual. Y habíamos dejado en la última charla, ¿no? Que les vuelvo a decir que participen en la medida que yo voy hablando, porque a mí me gusta, porque esto es una charla, digamos, ¿no? Así que pueden ir interviniendo, Lisandro les va dando lugar con la cámara y eso, van interviniendo. Poder pensar que muchas veces, tal como hemos dicho, este cuerpo erógeno, freudiano, se constituye a partir del cuerpo de la histeria, digamos, que primero aparece el cuerpo histerógeno para darle lugar al cuerpo erógeno, ¿no? Digamos, todo lo que parecía por fuera o todo lo que parecía anormal termina constituyendo a este sujeto planteado, aunque Freud nunca habla de sujeto, pero sí a esta dimensión del ser del inconsciente, digamos, que plantea Freud, ¿no? Somos del inconsciente y somos del inconsciente sexual. La verdad que no se mantiene así exactamente en la obra de Lacan, porque tampoco la obra de Lacan es un solo tiempo en la obra de Lacan, hay varios tiempos en la obra de Lacan y varias formulaciones sobre el cuerpo. Así que este cuerpo, digamos, en donde desde Freud aparece como justamente fuente de malestar y después una salida es la posición sustitutiva, esta capacidad sustitutiva, ¿no? Lo que él llama ahí formación sustitutiva, es interesante porque si uno lo leyera, ¿no? De esta manera en que lo estoy planteando, uno podría decir que el cuerpo
como lo sexual planteado por Freud, ¿no? El cuerpo del Edipo tomado por Freud, el cuerpo del falo tomado por Freud, va a encontrar una resolución en una formación sustitutiva, ¿no? Como este atenuante, como este lenitivo que tiene para salir del malestar en la cultura, en el sentido de que ahí también podríamos leer cierta conexión con lo que cierta conexión con lo que después nos va a enseñar Lacan, en el sentido de salir de un cuerpo tomado por una sexualidad edípica, básicamente fálica, a pensarla por una formación sustitutiva, que ya no sería una formación sustitutiva, sino que sería la dimensión justamente del síntoma, pero ha pasado mucha agua bajo el puente, pero me parece que articular este puente también nos puede llegar a enriquecer y a dispersarnos y a encontrarnos en la charla de hoy. Hola Adrián, ¿cómo estás? Entonces, la dimensión justamente de poder pensar este cuerpo histerógeno, erógeno, freudiano, tomado por la dimensión del falo, a pensar, digamos, un cuerpo a partir de Aún, por ejemplo, en Lacan, varía sustancialmente porque justamente tomo Aún, y que lo estamos trabajando con 2 grupos, en el sentido de poder pensar que este otro del significante, que hasta el momento de Aún aparecía como otro del significante, empieza a aparecer como otro de goce. Y eso fundamentalmente hace, digamos, produce un efecto no solo en lo que está diciendo de la teoría, sino en ese anudamiento inexorable que hay entre teoría clínica, bueno, y que se expresa en la dirección de la cura, ¿no? Digamos, hay una dimensión de el otro como lugar de goce que deja de ser ese otro del lugar del significante que aparece en Lacan. Entonces uno podría pensar el síntoma como justamente metáfora, el síntoma como formación, con lo que dijimos en la clase pasada, en la charla pasada, ¿no? El síntoma como formación de compromiso, el síntoma como expresión de gozar de las fantasías inconscientes, justamente en Freud, que no serían estrictamente las mismas estas categorías en Freud, ¿no? Porque cada una de estas categorías, el síntoma como formación de compromiso, el síntoma como metáfora, bueno, el síntoma como metáfora es lacaniano, pero el síntoma como formación de compromiso y el síntoma como expresión de fantasías inconscientes no son estrictamente lo mismo. Pero bueno, este cuerpo que aparece como cada vez yéndose en la obra de Lacan, de este imaginario en donde aparece como su primer objeto, este objeto imaginario que es el objeto del yo, el yo, como este yo corporal planteado en el yo y el ello en el yo y el ello por Freud, y tomado, digamos, por Lacan en el sentido de poder pensar, bueno, hay de lo uno en el seminario 20, ¿no? Como lo venimos trabajando, ya digo, con un grupo de personas, hay de lo uno de qué uno hay, y uno podría pensar esta dimensión justamente de un cambio de, digamos, el cómo pensar al gran otro cambia la dimensión de sujeto, ¿no? Cambia la dimensión de sujeto y cambia también la dimensión de, digamos, del sujeto barrado, pasamos al parletre, ¿ven? Ahí es una dimensión muy importante, pensamos ya, digamos, qué dimensión de goce hay, y se amplía a partir del seminario, se complejiza en el 20, en el sentido de qué goce hay, y cómo, digamos, si podemos seguir pensando esta dimensión del malestar, digamos, del malestar que el cuerpo provoca, ¿no? Como una dimensión de goce y como una dimensión última y irreductible de lo que podría ser justamente el hay de uno que plantea Lacan en el 20. Que después va a seguir planteando en el síntoma, obviamente, ¿no? Que va a seguir planteando en el síntoma, en el sentido de poder pensar esto, hay algo de pasar también del significante a la letra, se entiende, de lo simbólico, lo primero es lo simbólico, primero es lo real, digamos, al síntoma como acontecimiento y al acontecimiento del cuerpo, digamos.
es una dimensión muy interesante para articularla, y ya pensando que en 1930 Freud escribe esto, cómo justamente hay como una, digamos, ubicando esta situación que había planteado en fuentes del malestar y al mismo tiempo lenitivos del malestar, podemos ahí como conectar, obviamente que los psicoanalistas que piensan, bueno, es una posición, ¿no? Que Lacan con Freud es un lastre para Lacan. Hay un texto de hace unos años que aparece, ¿no? Freud sin el lastre de Lacan sin el lastre de Freud. No, uno podría decir, bueno, es la dimensión de poder leer lo real, de poder leer leer solamente par lettre. Yo justamente por eso propongo la lectura del malestar en la cultura, porque bueno, sigo encontrando en Freud cosas que me permiten esta cuestión. Retomando esto de poder pensar el inconsciente es sexual, ustedes piensen que en 3 ensayos aparece esto, ¿no? 3 ensayos y una teoría sexual, y pensar que el inconsciente sexual, también podríamos pensar que toda esta polémica que se genera en relación con los millerianos, en relación a que no es necesario hablar del inconsciente porque justamente hay algo de lo que juega en el goce cotidiano del cuerpo, en el goce del ayuno del cuerpo, en donde no se requeriría pensar justamente, no se requeriría pensar ni en lo inconsciente ni en lo sexual propiamente dicho, porque también se varía de no hay relación sexual, justamente hay de lo uno. Entonces justamente estas son tensiones que aparecen, que uno puede estar más de acuerdo con una, con otra, o uno también puede justamente estar sometido una tostada, ¿no? a una tostada, eso me vendría bien. A una cuestión en donde uno podría decir, bueno, también estar sometido a las lecturas que esto, a las múltiples lecturas que esto permite, ¿no? A mí me gusta trabajar de esta manera y también dispersarme y encontrarme en lecturas diferentes de las cosas. Una de las cuestiones que pensaba era esta cuestión de algo que voy a empezar a trabajar, ¿no? Que es esto de lo autopercibido, ¿no? Que tiene que ver bastante con el cuerpo, ¿no? La autopercepción, que implicaba la autopercepción y obviamente uno no puede dejar de pensar que en este cuerpo, que aparece con Freud en 3 ensayos, pero que aparece también el malestar en la cultura, poder pensar este cuerpo como sexuado, la inminencia, porque una de las cosas que no dije antes fue también poder pensar también del significante a la letra, y poder pensar justamente que hay un camino del significante a la letra, son simplificaciones, pero que nos permiten por lo menos tener algunos puntos de referencia como para acercarnos al tema. Son simplificaciones porque cada vez que uno hace como esos cuadros, bueno, ¿qué es? Pasar del síntoma al acontecimiento del cuerpo, pasar del significante a la letra, pasar del síntoma al síntoma, son como, digamos, me parece simplificaciones que uno después tiene que abrir justamente con enunciaciones, ¿no? Y esta cuestión del malestar del cuerpo, ¿no? El malestar del cuerpo, sobre todo ese cuerpo cansado, pensaba en 2 cuestiones que tienen que ver con algo que insiste en la clínica cotidiana de hoy, que insiste muchísimo, cada uno lo presenta con sus particularidades, pero que son el cansancio, la astenia, el cansancio que en su particularidad de alguna manera cada persona va trayendo, y otra es justamente cierta dimensión del vértigo, ¿no? Del vértigo. El vértigo expresado como Freud lo planteó, como de por qué diferenciar la neurosis de angustia del resto de las neurastenias, como un síntoma capital de la neurosis de angustia, y es poder pensar esto, ¿no? La dimensión de qué estaríamos cansados, porque el idioma, la lengua que hablamos, ¿no?
Otra cuestión sería justamente pensar la Lange, ¿no? Como un operador. Vieron cuando uno dice, bueno, estoy muy cansado, puede referirse a un cansancio por trabajo, pero ¿de qué trabajo se trata, no? O de qué trabajo, o por qué estar cansado, porque uno está enfermo, pero también la expresión de estoy cansado de, como estoy harto de, ¿no? Digo, cuando Byung-Chul Han plantea la sociedad del cansancio, ¿no? Y se puede leer ahí cierta dimensión de la exigencia. Vieron que él no nombra tanto a Freud y a Lacan, pero lo que está diciendo es algo tomado de Freud y Lacan, evidentemente. Hay un orden de la exigencia pulsional que en algún punto cansa. Y bueno, nosotros tenemos la expresión de, en lugar de decir me tiene harto tal cosa, lo que decimos es me tiene cansado, cansada o cansado o cansade, hoy más que nunca, como cada uno lo diga, que se diga, digamos, porque que lo prohíban no implica que las personas no puedan hablar de esa manera. Entonces, porque meterse con la lengua, creo que muchos de los que están aquí van a recordar que en la oportunidad en que Hugo Martínez Álvarez llevó a Norberto Ferreira a la facultad, una de las primeras veces que vino Norberto a Mar del Plata en condición de dar una charla, Norberto Ferreira, cuando le preguntaron qué pensaba de Ginés González García, y que dijo que no quería lacanianos en los hospitales, todos estaban como con una molestia, digamos, una, podríamos decir, susceptibilidad, quizás histérica, no sé. Entonces Norberto ahí genialmente dijo, bueno, porque ¿qué hacemos nosotros? Meternos con la lengua. Y cuando uno se mete con la lengua, ¿no? Toca directamente el cuerpo. Y hay una dimensión ahí como muy particular, muy sensible en relación a que nos metemos con la lengua, y cierta cuestión de meterse con la lengua implica una dimensión sobre el cuerpo, y esto de pensar los cuerpos como cada uno gozantes, o pensar la dimensión del goce en el cuerpo. Con esto iba a poder decir, digamos, a plantear que el cansancio, ¿no? Como esta sociedad del cansancio que plantea el coreano que escribe, de ascendencia coreana que escribe en alemán, poder pensar esto del hartazgo y esto de el trabajo en relación también a este cuerpo, digamos, porque el que expresa, hay una dimensión del cuerpo que justamente nos está tomado por la Lange, es irreductible y es fuente de todas las metáforas, digamos, ¿no? Mira, ya me estás cansando. Ya me estás cansando. Eso quiere decir que hay algo del juego del estar cansado que tiene que ver con cierto hartazgo de algo que uno estuvo soportando hasta el momento, ¿no? Claro, estoy cansado de estar cansado. Intervení, Patricia, sí, estoy cansado de estar cansado, digamos, ¿no? Después de la pandemia, dice ahí Patricia Benadiva, y la cuestión de... ¿Puedo hacer un comentario, María Clara? Perdón. Claro, sí, cómo no. Porque con esto justamente lo que vos decías, ¿no? Cómo por la lengua, ¿no? Cuántas expresiones referidas al cansancio aluden al cuerpo. Tengo los huevos llenos, me parte la cabeza, ¿no? Me partió al medio. ¿Cómo hay ahí un cuerpo puesto en relación al cansancio? Por lo que vos venías articulando, ¿no? Claro. ¿Qué cuerpo? El cuerpo, los cuerpos. Bueno, claro. Eso. Bueno, justamente esto plantearía lo irreductible de que el otro es el cuerpo, digamos, en el Lacan después del 20, del seminario 20, lo que podríamos decir es que el otro, digamos, esta dimensión del otro como cuerpo, digamos, ¿no? Del gran otro como cuerpo. Entonces uno podría encontrar ahí
en esto que estamos planteando y que vos comentás, digamos que la fuente, no hay otra manera de hablar que no sea con el cuerpo. No hay otra manera de hablar que no sea como el cuerpo. La dimensión de te tengo atragantado, ¿no? La dimensión de todas las dimensiones, digamos, de los decires, de las enunciaciones, que tienen que ver con la irreductibilidad del cuerpo como justamente fuente de la metáfora. Entonces, en esta dimensión que me ayudas a seguir trabajando, en el sentido de que ahí se ve claramente cómo el cuerpo, ¿no? El cuerpo es fuente de las metáforas, en el sentido de que, ¿por qué? Porque es su condición de gran otro, pero para eso hay que haber hecho ese trabajo que Lacan nos propone en relación a, digo, a partir de, bueno, lo sitúo puntualmente a partir del seminario 20, ¿no? Digamos, esto de par lettre, digamos, ¿no? Corpoletre, por no decirlo de otra manera, corpoletre, en el sentido de cómo pensar la pandemia en el punto del exilio interior, el confinamiento que tuvimos que hacer para no infectarnos, y de alguna manera cómo aparece cierta prohibición ahora no a salir. Ahora los que eran libertarios y querían salir durante la pandemia, ahora lo que prohíben es hablar de determinada manera, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante de poder decir, digamos, antes había un lugar en donde había el aislamiento, este aislamiento social, ¿no? Obligatorio, en el sentido de que, bueno, nos teníamos que aislar, y no era que nos teníamos que aislar socialmente, había algo de, yo escribí ese artículo de todos somos vulnerables y peligrosos, ¿no? De la vulnerabilidad que implica el otro como lugar del contagio, se podría decir, ¿no? Sí, además, escuchándote recién, ¿no? Qué interesante que algunas personas pataleaban cuando la prohibición recaía sobre la movilidad, sobre el movimiento del cuerpo, y no tienen ningún inconveniente en hacer recaer una prohibición sobre la lengua. Justamente, sobre la lengua que hablamos cotidianamente. Entonces, uno podría plantear ahí esta también dimensión de la langue, digamos, ¿no? Porque también, digamos, a partir de cierta dimensión del uso de las terminaciones de las palabras o de los sustantivos, se plantea esta cuestión, ¿no? Cuando yo puse malabares, ¿no? Puse malabares en los cuerpos en malabares, porque justamente mantenía lo del malestar, ¿no? El prefijo mal, ¿no? Avares, en el sentido de un equilibrio inestable de lo que consideramos el cuerpo, con sexualidades que se expresan de diferente forma, y justamente poder también incorporare, cuánto ha variado en cada uno de nosotros, digamos, la dimensión de que pareciera que, digamos, si es así, el cómo se diga, ¿no? Cuando Lacan en el seminario 20 dice, hombre y mujer son significantes, uno podría agregarle, son solo, y nada más y nada menos, esto lo agrego yo, solo, con acento, solamente, y nada más y nada menos, que significantes. Digamos, el cómo se diga implica una posición en el discurso, y cómo se diga, digamos, en ese cómo se diga, están interviniendo en cómo se diga, ¿no? Cómo se diga. No es lo mismo decir Perón está en el exilio que decir ayúdame More, el déspota prófugo, ¿no? Era tirano así. prófugo. ¿Cómo? El tirano prófugo. El tirano prófugo. No es lo mismo decir el tirano prófugo, ¿no? Que decir el general Perón. No es lo mismo. No es lo mismo. No, esto es así. Y hay cierta dimensión de lo que
por eso quería pensar justamente la dimensión del cuerpo como lo irreductible en relación a pensar cierto real del cuerpo como expresión, como por eso te decía Luis, como lo irreductible de fuente, ahí se ve, ¿no? Fuente de las metáforas. Bueno, ese trabajo sobre la boca que he escrito y leído, digamos, ¿no? La dimensión de la boca, ¿no? La dimensión de lo que sale por la boca o entra por la boca, digamos, ¿no? Pensar la dimensión de la comida y pensar la dimensión de la palabra, digamos, que sale de la boca, y sale de la boca y también sale de lo que oímos, de lo que escuchamos, digamos, digo por lo invocante, de lo que también tiene la palabra, que tiene que ver con este cuerpo de alguna manera nuevo. No sé cuándo empieza lo nuevo, siempre es una pregunta saber, cuando uno dice actual es porque le está sacando, hay 20.000 trabajos de la diferencia entre lo actual, lo presente, digamos, presentaciones actuales, 20 millones de trabajos con respecto a eso, pero a mí siempre lo que me pregunto, digamos, y quiero compartir con ustedes, es cuándo empieza lo nuevo. ¿Cuándo algo es nuevo? ¿Desde cuándo algo es nuevo? Digamos. Evidentemente es cuando algo ya pasó, y uno lo puede ver como nuevo, porque hay algo de lo nuevo que tiene que ver con esta dimensión de poder pensar, del decir, de la dimensión como tal, de poder decir algo nuevo. Y este cansancio, digamos, esta sociedad del cansancio, que aunque no lo aluda directamente, Han está presente en estamos cansados, y estamos cansados de la pandemia, y estamos cansados de esta dimensión pareciera del agotamiento, digamos, ¿no? Del agotamiento de cuánto vamos a tener que seguir hablando para que el real de alguna manera, quede. Ayer, en varias cosas que leí, ahora no me acuerdo del texto en particular que leí, tomaban a Wittgenstein en la terminación del Tractatus, que Wittgenstein dice, lo que uno no puede decir, hay que callarlo, ¿no? Lo que no se sabe cómo decir, hay que callarlo. Así termina el Tractatus, es una referencia. Y entonces, justamente ahí se podría decir que ahí empieza el psicoanálisis, ¿no? Hay algo del orden de lo que hay que seguir diciendo, digamos, de lo que hay que intentar decir, para que justamente eso no calle, ¿no? No quede como callado. Eso es una primera aproximación a lo cansado, ¿no? A la astenia, digamos, ¿no? A la astenia como término médico que aparece así como ese cansancio, esa falta de fuerzas para realizar lo que el cuerpo quiere hacer, y que también tiene justamente que ver con algo que estaba conectando, que es la dimensión de el que nomina domina, dice Pierre Bourdieu, claro, dice Moretti, exactamente, el que nomina domina, exactamente. Y domina no desde el discurso amo, ¿no? Uno podría decir que domina desde la posición amo, que es diferente al del discurso amo, ¿no? Así que el que nomina, domina. Esta dimensión de poder pensar justamente el vértigo, ¿no? Como un síntoma tan habitual, ¿no? De lo que se trae. Una persona el otro día me decía que es una persona que vive en un sector de Mar del Plata, que a su vez es un sector dentro de un sector, como si fuera una especie de barrio privado, no lo es tal, pero tiene esas características, ¿no? Se sitúa, es el bosque, ¿no? El bosque de Peralta Ramos. Entonces, esta persona, la joven mujer, lo que me planteaba, lo que planteaba justamente es la cuestión de poder decir, miren, prefiero que vayan interviniendo con el micrófono, porque si no, leo el chat y no, bueno, de una dimensión. Sí, Alejandro, ¿querías decir algo, Alejandro Parma? Recién escribí, no, que estaba pensando en el título que vos pusiste, Malabares,
y yo pensaba en el malabarismo, ¿viste? En el cuerpo. Sí, claro. Sí, Pero el bar es una unidad de la unidad. presión. Entonces pensaba en eso, si lo habías puesto en ese sentido, ¿no? La presión en el cuerpo. El viernes, una cuestión anecdótica, alguien comentaba, decía, bueno, si después de los 40 no te duele algo en el cuerpo, estás muerto, ¿no? Bueno, pensaba en eso, la presión en el, si lo habías puesto en ese sentido, te quería preguntar. Bueno, es una lectura muy interesante, ¿no? En ese momento no se me ocurrió el bar como unidad de no sé si se dice bien unidad de presión, está bien dicho, pero sí, Sí, hay una lo busqué justo, unidad de presión, que es la presión atmosférica, ¿viste? Claro, tantos milibares. Tantos milibares, claro. Claro. Sí, no lo pensé. En el momento que lo escribí, no lo pensé, pero lo escribí. Entonces, quiere que sí lo escribí porque, bueno, se transformó el libro, así que está, digamos, ¿no? Así que está ahí escrito. Claro, esta presión, digamos, que uno puede pensar en relación al cansancio, y yo estaba hablando de esta joven mujer que había vivido como una vida de bastante reclusión familiar, digamos, ¿no? Ella ha armado su propia familia, pero tiene todo un núcleo muy, muy en el bosque, podríamos decir, esta Caperucita roja, ¿no? Esta Caperucita Roja ha vivido mucho en el bosque, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque a partir de unas entrevistas que está teniendo, un comienzo de análisis desde febrero, decide ir a trabajar, ¿no? Esta primera semana que ella trabaja, digamos, tiene que viajar, ella ha mejorado los episodios de angustia que tenía, pero aparece un nuevo síntoma, que es el vértigo. Este vértigo ella no lo tenía cuando vino en febrero, ella lo que estaba era, lloraba, estaba muy inestable, digamos, muy angustiada, y tenía ideas de que tenía mucho miedo de morirse, ¿no? Tenía mucho miedo de morirse, de contagiarse cáncer, de contagiarse, digamos, enfermedades por las que habían muerto algunas personas que ella conocía. Es muy interesante esto de contagiarse cáncer, ¿no? Claro, porque uno se contagia de las palabras, digamos, es evidente que es así, digamos, uno se contagia con y mediante la palabra, si no, no hay, digamos, contagio, ¿no? Y es interesante que ella justamente su padre y su madre vienen de uno de Europa, ¿no? De Europa Central, y otra, su mamá viene de la cultura japonesa, entonces, digamos, ella es producto de esas dos culturas, pero al mismo tiempo no habla ni alemán ni japonés, ¿no? Entonces esta cuestión es muy interesante. Cuando ella me dice, tengo vértigo, había ido a ver al médico que le dijo que bueno, que había que estudiarla, que todo lo demás. Ella dice, no, por ahí lo primero que pensé es que tenía un cáncer en el cerebro. Entonces yo le digo, si había empezado a trabajar, le pregunto si había empezado a trabajar, ella me dice que sí, que estuvo yendo con el auto a trabajar este trabajo en el que consiguió, y yo le digo, bueno, qué interesante, porque cada vez que uno se embarca, ¿no?, en estas cuestiones, sale de donde está, ¿no?, toma un barco, toma un avión, puede llegar a marearse, puede llegar a tener vértigo, ¿no? Digamos, salir de esa tierra estable, de ese lugar, da vértigo. Da vértigo, digamos, podemos pensar en el mareo, que hay una disquisición en medicina con respecto al mareo y al vértigo, no en sí mismo. Freud pone mareo y vértigo, pero hay una disquisición. El mareo es el movimiento así pendular, y el vértigo es que las cosas giren. Como un lavarropas. Claro, vértigo subjetivo u objetivo se llama en medicina. Son dos tipos de vértigo, ¿no? O uno gira alrededor de las cosas, o las cosas giran alrededor de uno. Muy interesante esto porque habla también de la inestabilidad, ¿no? De la inestabilidad a la que estamos, digamos, sujetados, en el sentido de
bueno, cuántas cosas tenemos que hacer y la dimensión del multitasking, ¿no? Cuántas cosas tengo que hacer y cuánto me mareo. Si vas a salir de casa, nena, ¿qué va a hacer fuera de casa, ¿no? Nena, ¿qué va a hacer de ti? ¿No? Como diría Serrat, ¿qué va a hacer de ti lejos de casa? ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? En uno de los sentidos que se imponía, por lo que esta un joven decía, era, bueno, tener vértigo. La verdad que me da vértigo. Eso me da vértigo. Alejarme de esa seguridad me da vértigo. Creo que justamente hay algo de la dimensión del cansancio y del vértigo que son como variables de este como exilio. Creo que justamente lo que puso en juego la pandemia es la dimensión de que lo nuevo se presentificó muy como lo nuevo. No tuvimos el tiempo ese de pensar que lo nuevo fue tal cosa, sino que se impuso en una novedad muy brutal. Era algo que apareció como de golpe, que tiene cierta dimensión de lo siniestro, claro, ¿no? Pero algo que no nos dio tiempo a entender qué era lo nuevo. Entonces, yo qué sé, se hablaba constantemente con cifras, vieron que la gente trataba de pensar la gravedad de la cosa con cantidades de muertos, más internados, más. Había un intento de matematización, se podría decir, en donde lo nuevo se impuso. Piensen en las sexualidades como hoy, digo sexualidades porque, bueno, sexo sigue habiendo dos, ¿no? Esto es lo que se trabajó en la Fundación del Campo Lacaniano hace unos años, sexo sigue habiendo dos, pero sexualidades es según la enunciación y según el sujeto se plantee, según se diga. Pero piensen en esto, en donde esto fue un proceso, digamos, ¿no? Un proceso que implicó varios años, y ven como hoy comenzamos, aunque no quedó grabado, comenzamos a partir de lo que Patricia decía, ¿no? Patricia Benadiva decía, en relación a cierta prohibición. Pero esto duró un tiempo, qué palabra proceso, ¿no? Siempre quedó malditamente designada, ¿no? Malditamente designada, ¿no? Pero hay se fue planteando progresivamente y regresivamente, avanzo por retroceso, digamos, esta situación. En cambio, la pandemia fue nuevo de novedad total, digamos, fuera de novedad total, ¿se entiende? Entonces hay como una dimensión de, hay una, el impacto de cuando no hay tiempo que permita elaborar lo nuevo es el trauma, digamos, la dimensión del trauma, digamos, que impacta de una manera brutal. Y esto fue, ¿no? Ya cuando decimos que eso fue lo nuevo, cuando utilizamos eso es nuevo, ya le ponemos como otro nombre al trauma como nuevo. En el momento del trauma no hay nombre para el trauma, hay conmoción en el cuerpo. Y esto me parece muy importante en relación a que, claro, la formación, cuando Freud dice la formación sustitutiva es un lenitivo, cuando llegamos a cierto, digamos, tomando toda la obra de Lacan y pensando en el síntoma, ¿se entiende? Entonces hay algo de lo que se podría plantear así, en el sentido de que la novedad del trauma, pero ya la novedad del trauma implica que lo hemos tramitado como novedad. En cambio, el cuerpo en sus malabares implica, cuando a una persona el médico le da un diagnóstico reservado, ¿no? Miren la palabra, reservado sobre algo que alguna enfermedad, algún acontecimiento del cuerpo, ya cuando le empieza a poner nombre, bueno, aparece cierta dimensión en donde la angustia puede empezar a trabajar y puede empezar a trabajar algo sobre el trauma, digamos, el fantasma puede hacerse de eso que se le está diciendo y empezar a aceptar ciertos diagnósticos difíciles, pero que tienen un nombre. Y bueno,
tomando lo que Moretti traía, lo que el que nomina domina, bueno, pero hay algo en cierta situación de esto. Entonces uno podría, pensaba esto, que hay algo irreductible, obviamente hay algo irreductible que está en juego en relación al trauma, pero cuando ese trauma ya lo incorporamos, digamos, lo incorporamos como las nuevas sexualidades, ven, ya queda las nuevas sexualidades, la nueva dimensión de la pandemia, bla, 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 ya aparece de una manera particular, planteando esta situación, ¿sí? María, Sí. mientras hablabas, pensaba, si podemos, pensando en esto de lo nuevo, ¿no? Y pensaba en el nacimiento, ¿no? Como algo, de alguna manera, indicaría como un tiempo nuevo, cero, ¿no? Y también pensaba en la irrupción, pensaba esto, si lo nuevo siempre es del orden de lo siniestro, se me ocurría algo así parecido a esto, ¿no? Y pensaba en el diagnóstico de un niño que nace con una patología congénita, y es muy frecuente ver que a ese niño, que se lo esperaba con un nombre, se le cambie el nombre, ¿no? Porque ese nombre estaba asignado a otro niño, ¿no? Entonces, bueno, nada, se me ocurrieron estas cosas mientras te escuchaba ahora, ¿no? Tiene que ver con, bueno, con una clínica que hice durante mi trabajo durante muchos años, y pensaba también en eso, ¿no? Como esta irrupción de algo diferente a lo que se esperaba. Y si lo nuevo tiene que ver eso, se me ocurría eso, como siempre, de algo del orden de lo siniestro. Bueno, mira, Sandra, trabajemos más esto que vos estás diciendo. Yo creo que hay que diferenciar trauma de siniestro, ¿no? Porque me parece que el trauma como emergencia de lo real es una cosa. Lo siniestro justamente articula de alguna manera algo que veníamos diciendo en la otra charla, en el sentido de en donde hay repetición, en donde hay, como dice Alemana, en lo siniestro hay repetición por el objeto, digamos, hay, significante en el sentido de vuelta de lo reprimido, y también hay angustia de castración. El trauma, digamos, como tal, ¿no? Ni siquiera todavía arribó a la categoría de lo siniestro, porque lo siniestro es una imagen, ¿no? Lo siniestro es una imagen. Me parece que habría que pensar justamente que es muy interesante lo que decís, el trauma se articula, ¿no? Se articula con lo siniestro se articula con el trauma, pero hay una dimensión del trauma que ni siquiera no liga y liga, ni siquiera todavía hace eso por el orden de la repetición, ¿no? Aparece cierta dimensión de lo que se esperaba, digamos, en esto del niño con, una persona también me escribió en relación a la discapacidad, ¿no? Al efecto que produce esto no era lo que yo esperaba, porque es eso lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces uno, articulándolo con esto de la nominación, no le pongo el nombre que había designado para él, porque él no es ese nombre que había pensado para él, o para ella, ¿no? O para ni ese él. nombre, ni ese cuerpo, digamos, eso, ¿no? Ese cuerpo que a veces no se puede armar, ¿no? Precisamente por eso. Pero, claro, sí. No, con esto que están compartiendo. Sumanos, ahí está, gracias, sí. Pensaba que si se podría pensar con esta diferenciación que vos marcás, María Clara, entre el trauma y lo siniestro, si este cambio de nombre, no ponerle el nombre del niño que no fue al niño que es, no es una manera de ya hacer otra cosa con eso traumático que queda como, si no sería una manera de inscribir algo o de marcar algo, ¿no? Claro, llamarlo con otro nombre, digamos, sí, nominarlo de otra manera. Claro, es hacer algo, es hacer algo
con respecto, es hacer algo con el niño y es hacer algo, digamos, a ver, Sandra, con el niño que, no, el niño que se esperaba y no fue. Claro, claro. Al mismo, ¿no? Bueno, esto mismo, ¿no? En esto del nacimiento que dice Paula, que dice Laura, en el sentido de, perdón, Sandra, que dice Sandra en el sentido de que no era lo que esperaba, ¿no? No era lo que esperaba, entonces, vieron que también antes cuando no se sabía de qué sexo iba a presentar el niño, por ejemplo, si pensaban un nombre, después le ponían ese nombre como en femenino, cuando lo permitía, ¿no? O por ejemplo, al tercer o cuarto hijo del mismo sexo, digamos, si la mamá siempre le quería poner, no sé, bueno, ahora cualquier nombre que diga va a tener su connotación, ¿no? Pero si le quería, obviamente, no, pero si le vamos a poner el primero de mis nombres, si le quería poner María a la primer niña que nació y tuvo un varón, por ahí le termina poniendo Mario, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, hay algo de cómo conduce, cómo quedan esos cuerpos, digamos, el cuerpo de la madre, ¿no? El cuerpo del padre, en la dimensión a ese cuerpo que no se esperaba como era, como ese cuerpo que no se esperaba como era. Esto del cuerpo que no se esperaba como era, es tremendo en el trauma de lo orgánico afectado, propiamente dicho, del orgánico afectado que no puede construir un cuerpo, porque esto también está pensado en los cuerpos, ¿no? Cuando se pasa del orgánico a los cuerpos, y no siempre Lacan dice lo mismo en relación a si tenemos o no tenemos un cuerpo, si adoramos el cuerpo, si no hay que, el cuerpo, digamos, ¿qué es el cuerpo? Llegar a arribar el cuerpo, ¿no? Arribar a un cuerpo, pero no siempre dice lo mismo Lacan en relación a eso. Ahora, piensen en los cuerpos que aún no muy alterados orgánicamente, porque la verdad que todos venimos con el hada madrina, y también todos venimos con la bruja de la pulsión de muerte, la hada madrina podríamos decir del erotismo, y la bruja que nos maldijo con la pulsión de muerte. Piensen en todas las, digo, los y las jóvenes, ¿no? Que no pueden arribar al cuerpo de Instagram. Y en ese punto, nadie, ¿no? En esos ideales de belleza planteados por las redes, en donde hasta hay que cambiar el nombre, pero no cambiar el nombre porque según como se diga, se posiciona de una u otra manera en relación a la identificación sexual, ¿no? A la sexualidad como elección, sino cambiar el nombre porque no era tan bella, como me decía una pacientita, ¿no? De 15 años. No me corresponde mi nombre. Cuando le preguntaba por qué, porque tenía que encontrar un nombre que cupiera en ese cuerpo que ella veía particularmente afectado por la falta de belleza. Entonces, uno podría decir, esto que acontecía por ahí más dramáticamente, en lo que vos decís, Sandra, que viene muy bien, en lo que está comentando también Luis, también lo podemos ver en donde nacemos toda la vida, todos los días, a la vida de las redes. Todos los días nacemos a la vida de las redes y no somos como esperaban. Y no somos como esperaban. Y la verdad que nacer todos los días es un enorme esfuerzo que nos tiene cansados, ¿no? Porque el otro día lo empecé a decir y me parece que la idea de esto de existir, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo se existe sin éxito actualmente? Porque uno puede pensar en Heidegger, en existir, en Lacan, en el existir de Lacan, etcétera, ¿no? Pero el tema es que en esta actualidad, en este presente, aunque anudemos, como dice Norberto también, anudemos el pasado con el futuro en este presente, ¿cómo vivir sin éxito? ¿Cómo existir sin éxito? Y aparte, ¿cómo se define el éxito?
¿no? Cómo se define el éxito en relación justamente a determinadas variables que no dejan de ser sociales, pero que de alguna manera están en juego en relación a que la existencia, ¿no? La existencia como tal está fundamentada en el éxito. No se sabe bien qué éxito, porque uno dice, bueno, éxito tuvo Diego Maradona, ¿no? Si a popularidad decimos, entonces vienen a contarnos que, bueno, bla, 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 que uno va a China y no conocen a Diego Maradona, que va a diferentes lugares, entonces uno dice Maradona y te dicen argentino, yo qué sé, o entienden, es un significante. Pero para retomando a lo que decía de Badiou y Pasolini, tomando nuestras humildes corrupciones, ¿no? Habíamos trabajado en la anteúltima clase, ¿no? Entonces, tomando nuestras humildes corrupciones, ¿cómo se entiende lo de humildes? Porque ya corrupciones no trae tanto problema. Lo que trae problema en este existir del cuerpo es lo humilde. Lo humilde en el punto de falta de lo, como lo común, lo corriente, la falta de extraordinario que el cuerpo implica, ¿no? La falta de lo extraordinario, digamos, el existir pasa por lo extraordinario, y retomando lo que decía Alejandro Parma, la dimensión de la presión del éxito en la existencia. La presión del éxito, uno está en ese punto, digamos, el pensar todos somos en algún sentido discapacitados, y es así, todos somos discapacitados ante el éxito y todos somos discapacitados ante el ideal, pero como ese cuerpo, digamos, ese cuerpo de cansancio, y ese cuerpo que también, digamos, en relación, uno podría pensar, ¿cómo pasamos de lo sexual, digamos, al goce en el cuerpo y el goce del cuerpo, y cómo para Freud aparecía lo sexual como cierta liberación de la carga, aunque ya hubiese escrito Más allá del principio del placer y la dimensión del masoquismo, existía cierta dimensión de lo sexual como placentero, digamos, ¿no? Obviamente que está todo marcado por el problema económico del masoquismo, pero cierta dimensión en donde el éxito también está asociado a lo sexual. Tiene que haber éxito sexual, y nunca más creo que en este momento se escuchan las personas poder hablar de el éxito social sexual. Me parece que en este punto es como muy importante plantear estas cuestiones de Patricia Benadiva decía, cansado de estar cansado, harto ya de estar harto, ya me cansé, ¿no? En ese punto de harto ya. En donde, bueno, cierta dimensión de lo sexual, ya en algún punto, no como acción directa, sino como cierto acontecimiento del cuerpo, requiere ser revisitado, ¿no? Cuánto de la dimensión de lo sexual requiere ser visitado desde el concepto de goce. Esto creo que es interesante. No sé si alguien quiere comentarme algo, porque estos son malabares del cuerpo. Yo, María Clara. Sí, Yo, ahí te dan, Marisa. Ahí te dan. ¿Qué tal, Marisa? Mañana. Buenos ¿Cómo días te va, a todos. Marisa? No saludé porque estaba tan interesante que no me puse ni a saludar. Bueno, nos no, saludamos me quedé pensando en esto de la sociedad del cansancio, esto que decías vos del coreano, ¿no? Esto de que él habla de la autoexplotación. Y en ese punto, en este aumento de goce, ¿no? No solamente con lo que requiere, digamos, del envejecimiento, del paso del tiempo en el cuerpo, sino todo lo que el éxito en la figura, en las distintas cirugías plásticas, en los gimnasios, esa autoexplotación que vemos hoy en día, ¿no? Si también eso influye, digamos, en un inconsciente epocal, o no. ¿Se puede pensar en un inconsciente epocal? Bueno, Foucault hablaba del inconsciente, del sujeto epocal, ¿no? Uno podría decir, bueno, el concepto de inconsciente, por eso te decía, ¿qué
qué definimos como inconsciente, ¿me entendés? Lo definimos con Freud, lo definimos con Lacan, a dónde vamos en relación a pensar lo inconsciente como un saber no sabido, digamos, en los diferentes momentos. Sí, lo de autoexplotación pensado, digamos, escrito por Han, obviamente que tiene que ver con el malestar en la cultura y tiene que ver justamente con el problema del masoquismo, el problema económico, el problema subjetivo que el masoquismo implica, justamente porque tiene que, a ver, por decirlo de alguna manera, hay algo de la autoexplotación que tiene que ver con ser, por eso decía lo de las redes, ¿no? Con existir mediante el éxito, digamos. La autoexplotación tiene que ver con cierto éxito que de alguna manera garantice una nueva forma de gozar, porque si el síntoma de alguna manera pasa a ser una forma de gozar, uno podría decir, bueno, hay una fuerte presión, ¿no? Desde la fuente, como decía Alejandro Parma, en el sentido de una fuerte presión para poder pensar cómo se goza, parece un oxímoron, ¿no? Pero cómo se goza mejor en el sentido, porque Lacan dice más, ¿no? Más, como la cantidad implica ahí. Pero acá hay un punto muy interesante en donde qué condiciones tiene que tener cada uno para poder gozar de una manera en que lo social, epocal que vos traés, admite. Socialmente aceptable, ¿no? Claro, sí. Sí, esta cuestión de, bueno, autoexplotados, ¿viste? Sí. En los dos términos, autoexplotados y autoexplotados, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Como sí, todos estos conceptos traídos con el auto son muy interesantes, ¿no? Porque hay como la lengua de alguna manera retoma en este punto del yo mismo, ¿no? Del yo, ¿no? Me exploto para. Sí. Hay un comentario que quiere hacer Gisela, ¿no? No sé si vos tenés una lista, Lisandro, no sé, pero gracias, Marisa. No, Sí, a sí. vos. Hola. Hola, Gisela, ¿cómo te va? Sí, buenos días, se escucha, porque discúlpenme, no tengo buena conectividad y por eso no tengo imagen, pero se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Bien, no, lo que quería comentarte, María Clara, que me pareció muy interesante tu pregunta hacia el final respecto de la sexualidad y el goce, la verdad es que no podría más que ponerme a pensar en eso, me pareció, te agradezco la pregunta, digamos, porque no lo había pensado así hasta ahora, y comentarte algo que me dejó pensando respecto de la cuestión del cuerpo, me pareció muy interesante que, si entendí bien, señalaras ese punto de inasimilable, de irreductible que implica el cuerpo, porque me parece que eso fundamentaría o explica por qué es ese topos en donde se disputa el poder del capitalismo, en cierto sentido, ¿no? El cuerpo, pensaba. No solo en relación a la imagen y a la sexualidad y a la moda y a todo esto que estabas hablando, sino también, por ejemplo, lo pensaba respecto, no sé, del metaverso, ¿no? Que lo que propone es justamente una sensación corporal de algo que de otro modo no existe. Todos somos Matrix gracias al metaverso. Exactamente. Todos somos Matrix, tomando las películas, ¿no? Es muy interesante, cuando yo vi Matrix, fue algo que me impactó, Gisela, ¿no? Y el metaverso, hace como 30 y pico de años, yo fui, la única vez que fui a Disney, había un jueguito que justamente era lo que ahora es metaverso, estaba como, vos te veías en tu cuerpo en la dimensión real, pero aparecía como un pececito por otro lado, entonces vos podías tocar el pececito que no existía en lo real, pero parecía en lo virtual, y yo digo, fíjate, ¿se acuerdan cuando en Volver al Futuro, para dispersarnos un poco, quédate en línea, Gisela, en Volver al Futuro, cuando él se presenta ante el profesor en 1955, ¿verdad? Se presenta ante el profesor, le muestra una cámara, ni siquiera era un celular, estamos hablando del 85, ¿no? Le presenta una cámara y el tipo la mira a la cámara, y claro, como
como era un adelantado, le dice, ¡ay, es un equipo de televisión móvil! Yo siempre pensé en esto, que le hacen decir al profesor, que él puede adelantarse a definir con lo que tenía algo que iba a suceder y que todavía no había sucedido, ¿no? Claro, Esto del metaverso es que todos somos Matrix. Matrix se presenta como una ficción en el punto de que, bueno, está el enemigo, digamos, la dimensión de lo siniestro, ¿no? claro. Está el enemigo, no puedo vivir en mi cuerpo, me tengo que conectar con un teléfono antiguo, por otro lado, siempre de línea, ¿no? No celular. Y ahora todos podemos ser Matrix con el metaverso, porque justamente es ingresar, digamos, a una dimensión en donde nos venden Matrix, digamos. Que con esto no hago una disquisición, ¿vieron? De que si es bueno, si es malo, ya es. Por supuesto, claro, claro, exactamente. Entonces, es un acontecimiento, ya somos Matrix, digamos, ¿no? Somos Matrix, ¿no? Y qué interesante porque la tecnología nos aporta esta cuestión de matrixiarnos, ¿no? Digamos, de alguna manera conectarnos con un espacio por fuera del espacio y el tiempo kantiano y entrar en una dimensión que hasta el momento no existía, por eso tomo lo de volver al futuro, ¿no? Lo de volver al futuro, en esa tan lograda cuestión en donde uno podía entender lo que era el Edipo, el pibe, mira, si uno lo toma desde Freud, ¿no? Volver a salvar al padre, ¿no? ¿Qué hace él? Vuelve digamos, va al pasado y salva al padre porque él lo aviva, el padre, lo aviva, ¿no? Lo aviva de lo que tiene que hacer y construye al padre. Pero también, en esta cuestión que vos traes del metaverso, uno podría decir, en esa pequeña frase del profesor, también se adelanta, ¿no? En el punto de poder leer lo que con los signos de su época, poder leer lo que pudiendo ser en un futuro todavía no es. Pero ahora podemos comprar Matrix, podemos ser Matrix. Y claro, digamos, creo que la dimensión del narcisismo jugado en esto es que cada uno ve o no si es neo, porque uno podría decir, bueno, ¿qué buscan? Buscan a quien de alguna manera rompa con eso, ¿no? Se rompa con esa Matrix. Pero ya Matrix entra en otra dimensión, porque ahora no el neo de Matrix, ¿no? No es el que rompe con la ilusión de la Matrix, es el que... No es el que la propone. Claro, el que la propone, la perfecciona y hace vivir, les ofrecemos otra dimensión para vivir. Digo, no está ni bien ni mal, es el cuerpo, digamos, en esta, es la otra dimensión del cuerpo, ¿no? La verdad que sí, por eso me pareció muy interesante que resaltaras eso. Por algo es mira, objetivo mira de esas propuestas, el cuerpo, ¿no? Y ahora que dijiste lo de lo inasimilable, me pareció claro, es por esto, porque hay algo del objeto en juego ahí. ¿Cómo no va a ser el lugar en ese topos donde se dispute el poder de las cosas, el control de los cuerpos? La verdad que muchas gracias por cernirlo de este modo, porque me parece muy interesante. Cernirlo en la dispersión. Cernirlo por la dispersión. Al menos en algún punto. Claro. Gracias. No sé si hay alguien que quiere intervenir. Ayer no dejaba de pensar en un comentario, lo hemos hablado muchas veces con Luis, ¿no? Con Luis Barragán, volviendo a Almodóvar, ¿no? Y Almodóvar que puse ahí en esa foto que me pareció maravillosa de él, de alguna manera devanando la lana de la madre, ¿no? Haciendo, ¿no? El ovillo con
con la madre sosteniendo la lana, ¿no? Pensaba en Hable con ella, que esa película maravillosa, ¿no? En el punto en donde él arma toda una dimensión de que lo que sería el cuerpo de la histérica, digamos, el cuerpo de la histérica, el cuerpo en histeria, ¿no? El cuerpo en histeria, en esa belindiferance, en donde uno puede estar medianamente en coma, y sin embargo, hay una suspensión de la conciencia, porque ella está en coma, pero le acontece algo en el cuerpo, que es quedar embarazada. Digamos. Entonces, eso también, con la sagacidad, brillantez, cosa maravillosa que tiene Pedro el Grande, nos muestra esta dimensión en donde nada de la conciencia garantiza de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Esto es el hable con ella, digamos, ¿no? No hay, ¿qué tiene que ver eso con la conciencia? Tiene que ver con un acontecimiento del cuerpo, ¿no? Y la cuestión de benigno, digamos, ¿no? De benigno en el punto justamente de la palabra, y benigno en el punto de cómo aparece, es que la dimensión del cuerpo aparece como una dimensión muy separada, digamos, que creo que Almodóvar lo muestra de una manera impresionante, justamente en Hable con ella. Después, no me acuerdo la otra película de Almodóvar en donde justamente se cambia la piel del otro, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? La piel que habito. La piel que habito. Gracias, muchas gracias, Andrea. La piel que habito, ¿no? En donde tiene que transformarse de tal manera para encontrarse desde otro lugar y desde otra posición sexual con la amada que tiene una orientación sexual homosexual, bueno, y hay algo de eso que le protagoniste, lo digo a propósito, le protagoniste, digamos, hay algo, como está prohibido lo digo, claro, no estamos en las escuelas primarias de Camas, ¿no? Estamos en una escuela freudiana. Entonces hay algo en esto de la piel que habito que justamente aparece también como jugado en esa película de Almodóvar, ¿no? Esa transformación. Bueno, hay transformación en lo real, porque ayer pensaba, hay una fuerte impronta en la transformación de los cuerpos mediante, por ejemplo, las cirugías, iba a decir clásicas, miren ustedes, ¿no? Uno puede decir, es muy clásico, le gusta coger y se opera como para estar mejor o más joven o más lindo, yo qué sé. Pero también se podría decir, la propuesta, digamos, de hoy es, bueno, si no te gusta el cuerpo, te cambiamos el cuerpo, ¿no? Me acordaba de un textito que yo escribí que se llama Operarse para embellecerse, ¿no? Bueno, y si no te gusta el cuerpo, te operamos el cuerpo. Y si no te gusta el cuerpo, pero no te gusta el espacio, hacemos metaverso. ¿No te gusta el espacio? ¿No te gusta el tiempo? Bueno, ofrecemos eso. ¿Hasta qué punto es ilusión y hasta qué punto no es ilusión? Porque es rápido decir, bueno, tenemos que salir estas son formas que tienen de engatusarnos, yo qué sé, es lo que pasa. Es lo que pasa, digamos. Bueno, y cómo se entretiene la gente, se entretiene siendo otro, y cómo la posibilidad de ser otro, no solo que uno puede, como por ejemplo, sencillamente viajar, potentes distracciones, sino que las potentes distracciones te arman un escenario en donde podés caminar por donde vos quieras y te ofrecen como escenas. Bueno, otra película maravillosa, a mi entender, hay películas, ¿no? Blade Runner, por ejemplo, y otra es El Vengador del Futuro. Está ahora El Vengador del Futuro, digamos, con el metaverso también estamos, claro, lástima que no somos, o yo por lo menos, no soy Linda, como ahí debutó la fantasía sexual que él compra, es, bueno, esta actriz tan bonita, ahora no me puedo acordar el nombre, que debutó en
Michelle Pfeiffer era. No, no era. Michelle Pfeiffer, Uma Thurman. No, es antes como Thurman. En El Vengador del Futuro, uno podría decir, bueno, El Vengador del Futuro también es algo accesible para cada uno, muy accesible a cada Sharon uno. Stone. Sharon Stone. Johnston. Sharon Stone. Y te comento que Paola Ciarillo había levantado la mano. Bueno, muy bien, Paola, te escuchamos. No, que mientras hablabas de esto de las propuestas de armar, si no te gusta el espacio, te armamos uno, qué sé yo, pensaba cómo desde el psicoanálisis lo que intentamos es siempre bordear la falta o que eso se ponga en juego, el apoyo a la falta, o como lo decimos, incorporar el vacío, y cómo desde el capitalismo, el discurso capitalista, la propuesta es el consumo, ¿no? Incorporar versus consumir. Claro. Pensaba eso. Claro, a ver qué te parece, Paola, porque me parece que desde el psicoanálisis es, bueno, vamos a ver con lo que, vamos a ver qué se hace con lo que falta, ¿no? Cernirla, rodearla, etc. Y desde el neoliberalismo y digamos, y el fetichismo del neoliberalismo es, mira, ni te preguntes eso porque te lo damos, que haya. Digamos, O te lo prohibimos. Claro. Te lo prohibimos. Perdón? O te lo prohibimos. Claro, bueno, claro, te lo prohibimos porque hay. Porque justamente, no necesariamente donde, el otro día no sé con quién hablaba y decía, bueno, no necesariamente una ocurrencia es un deseo, quiere decir que allí donde hay una ocurrencia no necesariamente hay un deseo, ¿no? Pero cuando se viene a plantear donde no hay una necesidad, no hay un derecho necesariamente, no hay un derecho, pero también otorga, digamos, un discurso en el sentido de poder rebatir eso, y es muy interesante lo que decís, porque si uno trabaja en relación, si el psicoanálisis o el discurso del psicoanálisis trabaja en que hay falta, porque hay de lo uno, implica que no hay uno, implica que hay de lo uno, pero que no hay uno entero, ¿no? Entonces ahí también en la proposición de hay de lo uno, implica que no hay uno, y bueno, y esto tiene que ver, es muy interesante esto que planteas en el sentido de que, ¿cómo que no hay? Te lo conseguimos para la próxima, digamos, ¿viste? Ni siquiera para la próxima. Mira, es casi como si se dijese esto, no se te va a ocurrir nada que ya no esté en el mercado. Y el psicoanálisis siempre supone que hay algo, ¿no?, que la gente puede de alguna manera soñar, fantasear, que no esté en el mercado, ¿no? Pero el mercado propone eso. Lo que usted pensó, ya lo pensamos nosotros. Antes, claro. Como ese juego de anticipación, ¿no? No, hay algún objeto que va a reemplazar, que va a venir a ocupar exactamente, porque ni siquiera te dicen que reemplaza, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero no es lo mismo ver la noche estrellada en el MoMA que ver la puesta de Van Gogh en, no me acuerdo qué museo, bueno, ahora está rotando por Buenos Aires, estuvo rotando por Buenos Aires, bueno, pero te plantean el escenario, ¿no? Te plantean el escenario y es muy interesante. Creo que también, ante tanto planteo de escenarios y lugares, digamos, muchas personas, digamos, el vértigo tiene que ver con eso, con que no se puede uno en chiquito, uno de los contables, moverse tan rápidamente, ¿no? Pero es así. No hay nada de lo que usted se imagine. Creo que era Mastercard, ¿no? Lo que no puede Mastercard, había hay cosas que no se pueden comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Existe Mastercard. Exactamente. Claro, gracias, Lisandro. Claro, entonces existe Mastercard y ya lo tenemos. Pensaba en otra dimensión de Netflix, que es Mad Men, ¿no? Cuando Don Draper justamente plantea la dimensión del cuando él tiene que promover, Don Draper, en Mad Men, tiene que promover lo que Kodak
una de las grandes empresas fundidas porque no se dio cuenta que la gente no iba a comprar más máquinas, es increíble, ¿no? Pero ni los empresarios y CEOs de Kodak se dieron cuenta que la gente iba a comprar teléfonos y no máquinas de escribir, pero en ese momento Mad Men, Don Draper tiene que presentar lo que eran las entonces llamadas diapositivas, que en ese carrusel, digamos, en esa circularidad iban pasando una detrás de la otra. Y a él se le ocurre, es un capítulo maravilloso, el carrusel de la vida, ¿no? Es impresionante cómo él hace la presentación de lo que es el carrusel de la vida, y uno podría decir, bueno, la vida ya no es un carrusel. Esto que cada uno vino señalando a su manera y que trajo Gisela, en el sentido de pensar el metaverso, ya no es un carrusel, porque uno sabe en el carrusel qué diapositiva puso. Es como una historia controlada. Es una historia controlada. Viste que inclusive en las diapositivas decían, che, no pongas esa del casamiento de fulana, porque como ya se separó, viste, poné algo que tenga que ver con otra cosa. Hay como, en cambio, cuando uno entra al jueguito electrónico, cuando uno entra al espacio del metaverso, lo que va a pasar en el tema en el juego de roles, ya de alguna manera armado, de una manera digitalizada, uno no sabe con qué se va a encontrar. Es muy interesante eso de poder pensar que no hay, casi como que no hay espacio para lo absurdo. Yo siempre pensé que tenía que escribir un trabajo que nunca escribí, que tenía que ver cómo varió la concepción de lo absurdo, porque tiene que ver con lo nuevo también, en relación a que después de que Freud haya escrito la Traidoitum, ¿no? Digamos, cómo se entiende el absurdo después de haber escrito la Traidoitum, ¿no? Y acá no hay absurdidad que le quepa a ninguna mente loca, porque lo loco está tomado, digamos, por el mercado, y de alguna manera, y no, vuelvo a decir, lo digo en el sentido de, bueno, a que nos enfrentamos a que a que Mastercard va a solucionar, digamos, de alguna manera, por eso se llama Master, ¿no? Digamos, ¿no? Va a tener una tarjeta que te solucione, porque esto también puede ser comprado, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ciertas expresiones del cuerpo, como las que dije, el cansancio, digamos, el cansancio y el vértigo, que tienen que ver con cierto, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como cierta, sería antigüedad, pero por ahí justamente irreductibilidad, en donde hay algo del cuerpo que corcovea y dice, me mareo, me mareás, que es otra expresión tan buena. Che, para un poco, vos empezaste diciendo una cosa, la otra, y ahora me mareás. Gracias, Nora, un beso, que te vaya muy bien. Nora Sánchez de España, ya vamos terminando. Pero esto de me marea mucho. Bueno, estas dimensiones de poder pensar estas dimensiones entre lo sexual y el goce, digamos, hay, digamos, esta predominancia de ciertos... Que haya malestar también implica que haya falta, como decía antes Paola, ¿no? Hay la falta, hay como el malestar resguarda cierto estado de la falta, ¿no? Pero se tiende al bienestar, y no hablo de un bienestar, de un estado benefactor. Yo estoy totalmente a favor del estado benefactor, porque creo que hay algo de las necesidades que son derechos, que deben ser cubiertas, ¿no? Para que justamente a las personas se les puedan ocurrir otras cosas, ¿no? Para cada persona se le puede ocurrir cosas, ¿no? Pueda desarrollar sanamente su parafrenia fantástica, como dirían los psiquiatras, ¿no? Como diría Krepelin, desarrolla tu parafrenia fantástica. Pero si la parafrenia fantástica la desarrolla el mercado, nos encontramos con otra problemática. Que no es que, no, hay que volver a la antigüedad. Pero bueno, desarrolla tu parafrenia fantástica
a ver que te escucho en tu singularidad, ¿no? Ahí ese punto. Bueno, esto era lo que tenía para decirles para hoy. No es que de ninguna manera toma todas las variaciones del cuerpo en sus dolores, el cuerpo en sus variaciones, el cuerpo en sus transformaciones, pero sí tiene que ver con dos elementos que están muy en juego. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario más, y si no, nos vemos el 25 de junio. María Clara. Sí, te escucho. Hola, Sí, ¿cómo te va, Sol? Bien, muy bien. No, quería comentar porque me hizo acordar esto que decían del metaverso, pero hay un videojuego que son los Sims, donde precisamente uno puede recrear otra vida, armar su propia casa, tener la mascota que quiere, digamos, el diseño de la casa que quiere, crear los personajes que quiere, y que justamente yo lo conocía ese videojuego porque muchas personas adultas comentaban en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, que vivían en ese videojuego porque podían hacer la vida que no podían hacer, digamos, en el momento del aislamiento social del 2020. Lo cual me hacía pensar en esto porque es re interesante esto de podés armarte la vida que vos quieras en ese videojuego y ser la persona y satisfacer las necesidades que vos quieras con quienes quieras y con las personas que quieras. Yo no lo jugué al juego, no sé cómo es, no sé si hay que, digamos, supongo que debes tener que juntar determinados créditos y plata, por lo que escuchaba que contaban, pero me parece que es totalmente, que se puede pensar en esto de, bueno, no te gusta esta vida, no te gusta este cuerpo, bueno, hay un videojuego que se llama Los Sims y te lo armás. Ahí te lo soplan, ahí a Paola, a ver si intervenís junto con Ana Sol. Sí, creo que mientras te escuchaba, sí, a mí también me parece como muy horrible, me parece siniestro directamente, porque incluso los chicos pueden hacer cosas que no se podría hacer en la realidad, como caer del último piso y estar en la calle y seguir caminando, ¿no? Pero pensaba en la palabra Sims, que es simulador, ¿no? Simulación, simuladores, ¿no? No me equivoco. Sí. Una vida, digamos, el tema es pensar qué nos obliga a pensar nosotros y la posición del psicoanalista, de cada uno de nosotros como practicantes del psicoanálisis, en el sentido de pensar en esta vida simulada, en este cuerpo también simulado, ¿no? En donde, claro, hay algo porque, digamos, así como antes se podía decir, bueno, el que va a ver jugar su partido de fútbol, su equipo favorito, ¿no? Le late el corazón por identificación a otro que corre en la cancha, o que juega al básquet, o que juega al tenis, etcétera. Digamos, hay algo también de esta simulación, justo que es una palabra que se usa tanto para la histeria, ¿no? Digamos, ¿no? De la simulación, ¿no? En donde, bueno, y cómo pensar cuando Lacan dice, bueno, uno es histérico en el cuerpo del otro, ¿no? Con el cuerpo del otro. Cómo por ahí esto aparece en el punto de la simulación, digamos, ¿no? Del simular, y bueno, y que también constituye un malabar de la vida. Porque ¿para qué nos vamos a poner a criticar, digamos, en el sentido de que el tema es hasta cómo van generándose acontecimientos del cuerpo, también desde la virtualidad. Hay acontecimientos del cuerpo desde la virtualidad, ¿no? Esto es interesante, que se genera esto, ¿no? Porque Ana Sol, en esto que juega, ¿no? La gente, yo no, digamos, yo obviamente tampoco he jugado, he visto comentarios y algunos videitos, tampoco vi a nadie jugar puntualmente a esto, ¿no? Que también es una experiencia diferente a ver el videíto propiamente, a ver los videos de YouTube. Pero, bueno,
bueno, no crea digamos, se varió el concepto de la otra vida. La otra vida era para el catolicismo, digamos, la resurrección, que para el catolicismo es la resurrección del alma y el cuerpo, porque te garantizan la resurrección del cuerpo. Bueno, de otra manera, esta otra vida que presenta la simulación es una manera de eternización por multitasking, digamos. Por eso decía esta cuestión de poder entender que también es un acontecimiento en el cuerpo, porque es una otra vida. No te garantizamos la vida eterna, pero te garantizamos otra vida. Y en esa otra vida, como tanto Ana Sol y Paola planteaban, digamos, yo he visto juegos más antiguos, como por ejemplo, gano una vida, gano 2 vidas, eso sí, gano 3 vidas, ¿no? Y el dibujito va ganando alternativas. Sí, está Silvia Moretti que quiere intervenir en esto. Sí, en realidad, ¿se escucha? Sí. No, mi pregunta iba a una de las cuestiones que vos planteaste. No tiene que ver exactamente con esto que están hablando de los juegos de simulación. Yo quería pedirte si podías ampliar esta idea de revisitar la dimensión de lo sexual en relación al concepto de goce, porque no puedo armar muy bien la pregunta, digamos, pero no sé si esto tiene que ver con cómo empezaste la clase, ¿no? Diciendo, bueno, en Freud el síntoma es un lenitivo porque, digamos, la formación sustitutiva hace un trabajo con la pulsión sexual, ¿no? Entonces, bueno, con la pulsión de muerte también, ¿no? O la pulsión de muerte, es como un intento de, comillas, resolución de eso. Y sería que entonces el concepto de goce como acontecimiento en el cuerpo, no sé si creo que la novedad es justamente terminar de desligar lo fálico a lo sexual. Esa es la cuestión, claro. Terminar de desligar lo fálico a lo sexual. Entonces, por eso situé lo del seminario 20, porque no toda ella está sujeta al significante fálico, podés desligar un acontecimiento del cuerpo y que siga siendo, digamos, articulado a lo sexual por el masoquismo, pero sea un acontecimiento del cuerpo no ligado estrictamente a lo fálico. Entonces, tenés todo el tema de, por ejemplo, digamos, tenés todo el tema, digamos, del complejo de Edipo, pensado en Freud, justamente, como, vos pensá esto, Silvia, pensá que cuando escribe el RCI dice, bueno, hago caer la realidad psíquica, hago caer el complejo de Edipo, digamos, y les propongo, también aparece otra vez el otro como adjetivo, ¿no? Otra realidad, digamos. Entonces, en ese punto uno podría decir, bueno, el anudamiento reemplazará al nombre del padre por el padre del nombre, digamos, que es el movimiento que se juega en el RCI, pero justamente en el seminario 20 lo que permite decir es un desanudamiento a lo fálico, digamos, porque después lo que va a tornar en los seminarios posteriores es pensar no en el falo a modo del seminario 4, por ejemplo, el triángulo imaginario, sino poder pensar justamente el S1 como justamente como este enjambre de significantes, y digamos, diferente. Claro. Creo que esa es la movida de poder pensar, revisitar el goce, revisitar el concepto de lo sexual a partir del concepto de goce, tiene que ver justamente plantear el falo como un anclaje necesario, ya que estamos en Zoom, el anclaje necesario, digamos, como para entender el goce. Para Freud era lo fálico, siguió siendo lo fálico hasta el final, claro. Que Lacan puede avanzar en relación a más allá del falo, digamos, ¿no? Digo una cosita más, a ver si estás de acuerdo.
Sí, si no sería estamos de como que en acuerdo, el... lo charlamos, lo pensamos, sí. Claro, no, por eso, a ver, sería como que en el seminario 20 Lacan pasa por la cuestión de las fórmulas de la sexuación, pero que a partir de ahí no requiere del falo, como vos decís muchas veces, no requiere más del falo como sustantivo, lo fálico pasa a ser un adjetivo del goce, pero tiene que pasar en el 20 con las fórmulas de la sexuación y para ir... Retomo, yo cuando cito eso, cito a Lego Fe, que es el que lo dice en el No Todo de Lacan, que dice el falo pasa de ser sustantivo a ser goce fálico. Claro. Entonces ya el falo, lo fálico, adjetiva al goce. El falo no ancla todo el sujeto. Ya pasa de anclar al sujeto en la dimensión de tiene o no tiene, a justamente ser una de las alternativas del goce. Una de las alternativas del goce. Sí. Ahí se ve, eso es, hay algo que habías dicho que me hizo pensar, ahora se me fue en cómo lo enunciaste, ¿no? Pero sí, tiene que ver justamente con eso, en el no todo ello sujeto al significante fálico, está esa movida, que en donde el falo pasa a ser un adjetivo, de alguna manera una alternativa del goce, pero no lo que no es no es el anclaje del sujeto. No es el anclaje del sujeto. Sí. Bueno, muchas gracias. Y menos del parletre. Sí. Y menos del parletre. Claro. ¿Sí? Sí. Qué interesante esto de simulación, ¿no? Los simuladores. Sí. Estaba pensando esto. Bueno, seguí pensando en esto. Sí. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? María Clara. Sí, cómo no. Sí. Bueno, justo sobre que retomabas lo de la simulación, me acordaba cuando hablaba Ana Sol sobre el Sims, pensaba también, el Sims generalmente permite como crear, es para armar una casa, tipo ir construyendo, le pones los muebles que querés, las paredes que vos querés. El síndrome del hornero, como lo llamo yo, ¿viste? Claro. Por eso en el papel de Mil pusieron un hornero. Claro. No solo porque creo que es el ave nacional, ¿no? El hornero es el ave nacional, creo que sí, ¿no? Pero es porque es el constructor de la casita, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y ahí pero todavía es antiguo, digamos, porque arma una casita. Claro, sí. Y ahí podés no solamente crear una persona, sino podés crear una familia, podés crear y poner en el juego, bueno, esta persona se relaciona a esta con este vínculo, tipo, este es la madre, este es el padre, este es el tío, etcétera, etcétera. Y me acordé, hay un juego que creo que es del 2003 más o menos, y vos lo hablabas, decías Otra Vida, este juego se llama Second Life, se llama Segunda Vida, y es un juego en el que solamente podés manejar a una persona que viene a ser tu otro yo, que es algo que, no tiene esta cosa de construir la casa, sino que apareces en un mundo ya construido, y hay gente incluso que por ahí tenía trabajos ahí, y se genera como una economía interna de ese mismo juego, que creo que se llama los dólares Linden o algo así. Que son los comienzos del Bitcoin. Claro, y hay gente que vivía y por ahí se iba de su trabajo. Jugábamos al estanciero. Claro, es otro, sí. Y eso también me hizo pensar a lo que venía mi primer comentario, que era algo, retomando cosas que se hablaron durante esta charla, y también sobre, creo que en la primera o la segunda reunión que se habló sobre lo trans. Esta semana vi un video ensayo, un video de YouTube muy largo, como de 1 hora, que habla sobre transhumanismo y sobre, bueno, básicamente habla también relacionándolo con lo que hablábamos al principio, que no quedó grabado sobre la prohibición del lenguaje inclusivo y todo eso. Es como desde ciertos sectores conservadores lo que se impone es como decir, bueno,
toda esta cosa de el transhumanismo, como decir, bueno, lo que buscan es controlarnos con el chip en la vacuna, buscan vigilarnos todo el tiempo, buscan abolir la familia, buscan eventualmente como que el objetivo final es reemplazar los cuerpos por robots y abolir el sexo. Es como todos esos cucos que se agitan desde sectores conservadores. Y lo que decía este video, entre muchas otras cosas, es decir, bueno, la relación entre el ser humano y la tecnología está desde el momento en que prendemos un fuego, desde que usamos una piedra para cortar. Eso ya es el ser humano modificado por la tecnología. El ser humano es trans desde ese momento. Claro, sí, es muy interesante porque es como tradición, familia y propiedad, y uno podría decir, bueno, en tradición, familia y propiedad, digamos, cómo vienen a alterar el sistema de las cosas. Y la verdad que el psicoanálisis está a la altura de la alteración de las cosas. No hay otra cuestión que estar a la altura de la alteración de las cosas. Por trans está muy bien lo que decís, ¿no? Desde que, bueno, alguien cocinó carne, digamos, hay algo de la transformación que se produjo, ¿no? Entonces, más que asustarnos, decir que no hay lazo social, que no sé, la gente habla más por internet, que yo que sé, que por otro lado, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y ver esta cuestión, ¿no? Creo que por eso era interesante esto de poder pensar que, como decía Paola, ¿no? O a partir de lo que decía Paola, nosotros tenemos que preguntarnos, no reclamar porque tradición, familia, propiedad y falo, porque si no quedamos pegados a eso, ¿no? Quedamos pegados a tradición, familia, propiedad y falo, digamos, ¿no? Y si no, justamente creo que el gran trabajo de los psicoanalistas y de la práctica del psicoanálisis es preguntarse dónde está la falta. ¿Dónde está la falta? Ante tanta multiplicación de objetos, ante tanta multiplicación de escenas, digamos, y de alternativas, digamos, ¿dónde está, digamos, la falta? Bueno, hay algo de la angustia que sigue emergiendo en el sujeto, como el gran concepto de la falta, el gran concepto de algo de lo real, ¿no? Pero bueno, preguntarse dónde está la falta y a qué registro corresponde la falta que buscamos, es la pregunta del psicoanalista, no estar de alguna manera todo el mundo como así muy perturbado porque ¡ay, qué mundo este! Claro. Sí, es el mundo que vivimos, ¿no? La piel que habitamos, el mundo, la piel que habitamos, el mundo que vivimos, la escena en la que nos toca poder decir algo o hacer que otro también pueda decir algo, ¿no? Muchas gracias, Leandro. De nada. Patricia Benadiva levantó la mano y la sumó. Estás muteada, Patricia. Ahí va. ¿Ahora? Sí. Ahí va. No, yo quería agregar a lo que decía María Clara y bueno, recién Lisandro respecto de lo transhumano y los cuerpos, ¿no? Me parece que todo esto que hemos estado recorriendo tiene que ver con una lectura crítica, pero que no deja de ser disciplinatorio sobre los cuerpos, ¿no? Parece que no es ingenuo, que no se trata solo de consumir, tiene que ver con disciplinar y operar sobre el cuerpo de todos y de cada uno. Y bueno, nada. La dimensión de la dimensión esta de la biopolítica, digamos, como operación, digamos, de disciplinamiento. De control social. De control social, claro. Sí, por ahí se me arma a mí en la cabeza. Bueno, vos fíjate, Paula, ahí se interviene Luis en la conversación ahora, ¿no? Pero vos fíjate, Paula, Patricia, qué interesante que vos decís en este sentido, ¿no? Uno podría decir, conectar igualdad, ¿no? Le da a cada chico una computadora, ¿no? Para tomarlo en términos también políticos y sociales y contemporáneos, que a mí me interesa como muy bien
muy agradecidamente me presentó Moretti, digamos, en el sentido de, bueno, uno podría decir, ¿quién, digamos, el control por dónde se da? ¿Porque tenga acceso a saber lo que es el metaverso o que no tenga acceso? Esto, por ejemplo, ¿no? Como políticas de Estado, ¿no? Digamos, vos fíjate que uno dice, bueno, ¿por qué le daban la máquina Singer Evita a las mujeres, ¿no? ¿Por qué Cristina, en lugar de dar máquinas de coser, dio computadoras? Entonces, por ahí hay un disciplinamiento, obviamente, pero creo que hay también que pensar qué formas tenemos para que la gente, para que cada uno, no solamente la gente, sino cada uno, encuentre formas de intervenir en esa... Pero están muy cansados. Están tan cansados. Que no les queda gana de leer o pensar. Hagamos lo que nos dicen. Pero creo que por ahí ciertas conductas benefactoras que también tienen que ver con la distribución de los objetos, ¿no? Dan la posibilidad, ¿viste? Porque si no va a quedar para los pobres la espiritualidad, ¿me entendés? Que sufran y sean espirituales, y para ciertas clases burguesas, digamos, ciertos lujos hasta de la virtualidad. Incorporalo a Luis también, que está ahí, gracias. Entonces, vos fíjate esto como hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En el sentido de decir qué política, ¿no? Qué políticas están en juego en relación a esto, ¿no? Y a la gente le costaba mucho ver un chico cartonero con la computadora. Le dolía terriblemente. Bueno, también se incorpora Sofía y Ani. Luis, y dejanos a todos y ancla también a Sofía y Ani, así podemos seguir conversando. Sí. No, iba a hacer, levanté la mano para hacer un comentario respecto de lo que venías diciendo antes de la participación de Patricia, pero ahora también, claro, es esta cuestión, ¿no? Que ¿por qué suponer que el psicoanálisis no puede tornarse también en una forma de control social, ¿no? En el sentido de, como si dijéramos, falo para todos, ¿no? No sé, ¿no? Como si hubiera una distribución equitativa que solo el psicoanálisis podría dar, porque es la... Habría que ver cómo anotarse en esa lista. Claro, no, bueno, ya tengo algunas ideas del... Ana Sol, quiero que me pases el jueguito ese. A los que les guste, digamos, yo qué sé. Claro. Pero en relación a esto, lo que quería comentar era que me pareció que justamente, y quería agradecerte particularmente esta reunión, María Clara, igual que las anteriores, pero me parece que en esta quedó muy, o por lo menos a mí me permite decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Que es a través de la dispersión, ¿no? Que justamente lograste cernir algo propio de la posición del psicoanálisis. Es a partir de la dispersión, porque hubiera sido otra reunión si a partir del título Los cuerpos y sus malabares nos hubiésemos dedicado a hablar de lo que está tan epocalmente actual, de lo trans, bueno, toda la LGTB. Como de entrada impuesto. Exactamente, como si, digamos, no es que no haya que hablar de eso, no es que eso no nos interrogue. Hablamos de eso también, pero claro. Hablamos de eso también, pero creo que fue a partir de la dispersión, que es, bueno, la regla fundamental, ¿no? Del psicoanálisis. Hable, lo escucho. Así que, muchas gracias. No, gracias a vos por el comentario. Gracias a vos por el comentario, Luis. Sí, Sofía. Voy a empezar por algo que no era lo que iba a decir, pero ahora me acordé. Sí, acá estamos a eso. No, en el Sims lo que estaba espectacular, o sea, la vida era más fácil porque había una palabra, porque en el Sims, o sea, ganabas el que más tenía, y había una palabra, podías hacer trampa, que era Clapausius. O sea, vos con Clapausius. Decirlo más lentamente para los antiguos. Era una palabra, o sea, vos apretabas, no me acuerdo, control qué,
y ponías Clapausius, era con K, y eso te daba plata, te generaba plata, y a partir de eso podías comprar objetos. Ahí está, ajá, ajá. Podías comprar objetos porque la gracia del sim era cuanto más tenías y más grande era tu casa y más adornada estaba. Nada, no ganabas nunca en el Sims, simplemente jugabas a tener cosas. Ese era el Sims. Ajá. Y los hacías, bueno, ir al baño, No enamorarse. tenía fin. No es que no parabas nunca, sino que el ganar permanentemente plata era el fin del juego. Era Que el no te tener las falte. propiedades, o sea, vos ibas creando casas y ese era el juego, básicamente. Pero lo que quería decir era un comentario de cine, que en esto del disciplinamiento social, o sea, vino ahora lo último, el disciplinamiento, pero me parece que una película que lo plasma es Star Wars. Claro. Que yo ahora quería volver ver la trilogía de Disney, por lo cual volví a la trilogía original, y me acordé de un comentario con lo que empezó esta reunión, que es de qué estamos cansados, de qué otro trabajo estás cansado, y en la trilogía original, no, en la que viene luego, en la que es la precedente, digamos, en el episodio 3, cuando está muriendo Padme, un personaje, el médico le dice, de hecho está teniendo a luz ella, y dice, no sabemos qué está pasando, orgánicamente, clínicamente está bien, pero por algún motivo se está dejando morir. Otro comentario que justamente, Palpatine se hace maestro, significante, pasa a ser el maestro de Anakin a partir de darle un cuerpo, porque Anakin está muriendo y le da un cuerpo ficticio. Y por último, en la trilogía de ahora de Disney, la nueva, hubo una frase que me llamó mucha atención, que fue, del lado del mal, digamos, el poder, lo que plantea es ni más ni menos que hacer del 2, 1. O sea, lo dicen así, hacer del 2, 1. Claro, Mirá cómo vos. resonar. Qué interesante lo que planteás. Qué interesante lo que planteás. Ajá. Se dice, o sea, está textual, hacer del 2, 1. Ujú. Me pareció... Nada, me resonó. Sí, no, bueno, esto de la infinitud que planteaba Luis a partir de tu comentario, el comentario de Patricia, tiene que ver con esto que intentaba decir con la otra vida, ¿no? Porque la otra vida es infinita y vivirás para siempre, digamos. Bueno, ¿no? que eso también está presente en Star Wars igualmente, que es lo que quiere el mal, la fuerza, el lado oscuro de la fuerza es la eternidad. O sea, Palpatine no quiere Palpatine, los Snoker, bueno, lo que quieren es ni más ni menos que la eternidad y el poder absoluto. Claro. A partir del disciplinamiento de los robots con los robots. Claro. Uno podría decir que no haya muerte. Claro, es lo que plantean los testigos de Jehová. Ajá. La vida eterna. Y algunas otras religiones, ¿no? Cualquier religión, o bueno, lo religioso en sí está en relación a esto, ¿no? Hay otra vida. Pero con otras condiciones acá me parece que no es tan fácilmente conseguible por ahí, ¿no? Bueno, el cristianismo, sí. Acá está, digamos, a un clic de distancia, Lo que pasa que las religiones tradicionales, porque entramos a otras religiones no tradicionales, como queda planteado en lo que venimos diciendo, evidentemente, con la otra vida, con la vida en lo virtual, etc. Las religiones tradicionales lo que planteaban eran ciertos sacrificios para acceder a esa vida. Claro. Acá, digamos, creo que esto tiene que ver con el disciplinamiento, ¿no? Como por volvernos un poco boludos a todos, es que pareciera que no hay sacrificio. Claro. Pareciera que no hay cierta renuncia, porque sacrificio implica otras condiciones, ¿no? Pero que no hay renuncia. Claro. Podés no renunciar, y eso es lo que te... Esa es la promesa. Claro, esa es la promesa. Esa es la promesa. Eso pensaba en cuando Lacan habla del capitalismo en el seminario 17, creo que es, o el 16, cuando dice, eso se consuma tan bien que se consume. Sí. Que se consume antes de hacer esa supuesta escritura del discurso capitalista que él hace, pero justamente el discurso capitalista lo que hace es, digamos, renunciar a la renuncia.
Claro. La apariencia de la... No hay renuncia ninguna porque no hay uno, no hay dos. ¿no? Hay uno, como decía. Claro. Y se consumió el sujeto. Bueno, y esos cuerpos los cuerpos en malabares tienen que ver con eso, con la virtualidad, bueno, esos malabares de hoy. Solamente ¿no? son posibles ahí. Claro. Exactamente. Bueno, sí, porque la vida es otra. Exactamente. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo la reunión de hoy, que en el marco... sí, estaba Silvia Moretti que quería decir algo. Sí, Silvia, ¿cómo no? No, nada más, después que te despidas, si puedo hacer un comentario de las próximas actividades. Bueno, hacé el comentario, Silvia, hacé el comentario y después me despido. Bueno, cómo no. Entonces los invitamos, los miembros de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, los invitamos a las próximas actividades, ¿sí? El sábado 18 y domingo 19 de junio es el coloquio de convergencia, que se titula así: Ética de lo real, poética y política del acto analítico. Y por la Escuela Freudiana de Mar del Plata nos va a representar Walter Echeveste. El sábado 18, la actividad empieza a las 9:50 hora argentina y la mesa en la que participa Walter Echeveste es a las 12:50, ¿sí? Y la Escuela Freudiana de Mar del Plata va a participar con la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Río de Janeiro, con la Escuela Lacaniana de Vitoria y con la Escuela Freudiana de la Argentina. Entonces, Walter, ¿sí?, va a participar a las 12:50 del coloquio de convergencia. Si entran al Facebook del coloquio de convergencia, ahí están los datos para la conexión. Esa actividad es el 18 y el 25 de junio está la próxima clase de María Clara. Y tu clase, ¿verdad? El 16 perdón. de junio y el 16 es verdad, de junio. y el jueves 16 de junio, sí, el jueves 16 de junio a las 20 horas comienza un curso de 3 reuniones, 16, 20, que las doy yo, 16, 23 y 30 de junio, es un comentario sobre unos capítulos del seminario 6. Los capítulos son el 8, el 9 y el 10 del seminario 6. ¿Sí? Es un comentario sobre esos capítulos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Silvia. Entonces, muy bien. Entonces me despido porque vamos a dar fin, a terminar esta reunión. Les agradezco mucho la participación de todos ustedes. La verdad que es muy, muy interesante hablar de esta manera. Y bueno, los espero en esta actividad, después de lo que ha comentado Silvia, pero los espero en esta actividad el 25 de junio. Un beso grande, que lo pasen muy bien en sus vidas reales y virtuales. Un beso, María Clara. Buenas noches, María Clara. Gracias. Besos. Chao, chao. Gracias.